Seguimos en Voces del Futuro en este Congreso Futuro 2026, transmisión conjunta de USTV, TV USACH, UChile TV, ULagos y todos los que hacemos parte de USTV. Vamos a hablar ahora con María Angélica Larraín, ella es doctora en Ciencia de los Alimentos. ¿Cómo está María Angélica? Química. Muy bien, y justamente me doctoré en la USACH. ¿En la Yo USACH? Estudié Ingeniería en Alimentos en la Universidad de Chile y me doctoré en la USACH. Oye, estás de expositora acá en el Congreso Futuro 2026. Me hablabas fuera de micrófono de la autenticidad de los alimentos, pero para partir y romper el hielo te quería preguntar, porque también lo comentábamos, ¿es mejor ir a la feria o al supermercado desde tu área de investigación? ¿Hay diferencias? Mira, más que del área de investigación, ahí puedo decir del tema de consumidora. Por ejemplo, yo soy clienta de la Vega Central. Me encanta, voy hace años. Por Dios que hay fruta rica, verdura, y ahí tú tienes más donde elegir. Y de repente encuentras esa variedad de tomate que claro, no es tanto para el manejo de supermercado, te fijas, porque son más blanditos, pero son tanto más ricos. Entonces, en ese sentido, sí, me encanta ir a La Vega y los precios son buenos. Entonces, fíjate que yo, por gusto personal, no porque lo del supermercado no sea bueno, pero uno tiene más donde elegir y a uno que le gusta la cosa de los alimentos, yo gozo allá. De hecho, ahí tú mencionaste ya, calidad. Los tomates te gustan más, pero para entrar ya en lo que es materia de línea de investigación, me gustaría hacer un contexto, definir para que la gente entienda la diferencia entre calidad de los alimentos, seguridad de los alimentos y autenticidad de los alimentos. Mira qué interesante. El tema de calidad de alimentos reúne a todos esos atributos que una persona hace que elija a ese alimento. No sé si es un poco enredado. Es como lo que llaman las propiedades organolépticas, como el sentido, sí, el sabor, la textura. Sí, pero va más allá de eso, porque, por ejemplo, y es algo personal, o sea, lo que para mí es de calidad puede no serlo para ti. Entonces, en el fondo, por ejemplo, imagínate que yo fuera vegana. ¿Ya? Entonces, para mí es de calidad algo que no use materias primas de origen animal. ¿Te fijas? Pero en el caso de otra persona, quien no tiene eso, puede preferir, para el concepto de calidad se refiere a las preferencias de cada consumidor. Lo que pasa es que ahí hay un tema porque hay algunas declaraciones de los alimentos que es difícil que tú las puedas evaluar con tus sentidos. Por ejemplo, imagínate que yo te digo que estos huevos son huevos de gallina libre. Tú abres el huevo, abres el otro huevo convencional y puede que el huevo mismo no tenga ninguna diferencia. Oye, pero qué buen punto, porque la gente se hace esa pregunta, ¿cómo se mide entonces? Mira, justamente yo trabajo en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, en el Departamento de Ciencia de los Alimentos y Tecnología Química, y ahí me dedico al tema de la calidad. Y nosotros específicamente en el grupo, en el Food Quality Research Center, nos dedicamos a crear métodos analíticos para contestar este tipo de preguntas. Entonces, al menos en huevos no hemos trabajado hasta el momento, pero sí, por ejemplo, productos del mar. Entonces ahí nosotros hacemos ensayos, diseñamos ensayos y generamos también información científica de las especies más relevantes para Chile. Y diseñamos analítica para poder comprobar eso. Ya. ¿Qué es lo que sucede? Porque, mira, te voy a contar un caso como emblemático. Es como luchar contra fraudes alimentarios. Justamente, contra una falta de autenticidad. Ya, porque cuando hay una falta de autenticidad, cuando lo que tú declaras no corresponde con lo que está en el producto real, tú dices que hay una falta de autenticidad. Ya, esto es calorías, perdón que te interrumpa, calorías, ingredientes, de todo lo que se declara. O la declaración del origen geográfico. Ya, cualquier cosa que esté declarada. Ya. Claro, que cuando no hay correspondencia entre lo que se declara y lo que hay en el envase. Entonces, ¿qué sucede acá? En otros países, sí, lo que te iba a decir, y esa declaración, que no haya correspondencia en esta declaración, puede ser involuntaria. Ya cuando no hay un método de análisis, por ejemplo... No hay dolo, por decirlo. Claro, puede ser involuntario. Ya. Pero también, y es lo que se llama fraude alimentario, es cuando hay una descripción incorrecta, pero con fines de engañar respecto de las características y con ánimo de lucro indebido.
¿Y qué pasa, por Y ejemplo, ese cuando fraude. no viene etiquetado? Pienso la merluza chilena. ¿Podemos ir con la genética, por ejemplo? Sí, y de hecho hicimos un estudio en lo que se vende como merluza en la plataforma Mercado Público en la región metropolitana. Tomamos un número de muestras y ¿qué es lo que hay que comprobar ahí? Aunque nuestra legislación de etiquetado de productos del mar no es como la europea, ¿Mm? que a partir del año 2013 pide que se ponga el nombre común con el nombre científico, en Chile no se dice, no es tan específico el reglamento de etiquetado. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo más información de un ultraprocesado que de un pescado fresco. Claro, porque dice pescado, Sí. o puede decir merluza, pero en la lista de Senapesca y de la lista de especies símiles hay por lo menos 7 especies, nombres científicos que tienen merluza dentro de su nombre común. Merluza trialeta, merluza común, merluza de cola, merluza austral. Entonces, cuando te venden merluza, puede ser cualquiera de esas 7. Bueno, nosotros fuimos a hacer este análisis, 83% de las muestras eran una de esas 7 merluzas declaradas. Decía merluza, entonces podemos decir es auténtico. Bueno, pero hay un 17%. Claro, pero en ese otro 17% encontramos una especie que es Mytilus agustimanus, Melucius agustimanus, que no estaba en el listado de Senapesca y por lo tanto no autorizada para venderse. Y esa era importada. Entonces, eso es lo que te digo. Entran esos productos y claro, aquí nuestra legislación todavía no es lo suficientemente refinada. Y en otras partes, a nuestros productos que exportamos, por ejemplo los choritos, piden que vayan rotulados con el nombre común y nombre científico. Y que haya y ellos hacen vigilancia de eso. Ya. O sea, ellos toman muestras y comprueban que efectivamente lo que está en el etiquetado es lo que está en la corresponde al producto. O sea, podemos decir que los 3 conceptos que te decía al principio están todos interconectados. O sea, autenticidad, Sí. seguridad y calidad. Si sube uno, pero, sube el otro. Ojo, seguridad, la inocuidad del alimento es que no te haga daño. Exacto. Pero la seguridad alimentaria no aplica, no es una propiedad del alimento. O sea, nosotros no hablamos de alimentos seguros, hablamos de seguridad alimentaria. Supongo el proceso de traslado, la cadena de frío, ¿no? Que el alimento que haya suficiente, y es una definición de la FAO, ¿Ya? es que haya suficientes alimentos para cubrir las necesidades y las preferencias de las personas. Mira, y te doy un ejemplo de seguridad alimentaria. Y que las personas tengan acceso a esos alimentos. Imagínate tú en épocas de guerra, cuando se ve, o sea, hay inseguridad alimentaria porque no hay alimentos disponibles. O, por ejemplo, en algunas comunidades de alguna determinada religión que no comen cerdo, si tú le llevas bienes de cerdo, Estoy pensando kosher, todo este tipo de cocina, no sé. claro, para ello no hay seguridad alimentaria. Entonces la seguridad alimentaria dijéramos es una condición de la sociedad, Sí, pues. más que del alimento. ¿Te fijas? ¿Y qué me faltó alguno? No, autenticidad, seguridad, calidad. Ya, y digamos. la autenticidad Todo es conversa. que la calidad es, como te digo, la preferencia, y la autenticidad es que corresponda a lo que está declarado a las características del producto. Ya. Entonces son cosas, como tú dices, diferentes pero relacionadas. ¿Cuánto puede ayudar todo el trabajo que tú has hecho a los pescadores artesanales? Porque una cosa que todo lo que hemos comentado es certificarla, validarla, etcétera, pero puede potenciarla. Mira, nosotros hemos trabajado con la pesca artesanal, específicamente con la Alianza Pesca Maule, porque cuando nosotros en la caleta de Maguillines y otras de la Alianza, Uh-huh. y a través de Gigliola Centosio, nosotros hemos hecho proyectos con ellos, y esto aparte un poco de proyecto de ciencia pública para tomar, digamos, educar y más que educar, en realidad no, visibilizar el tema de la veda de la merluza, si tiene sentido o no. Entonces, ¿qué fuimos a hacer? Los pescadores están muy conscientes de cuidar sus recursos. Y Antes de que nos des como el resultado, ¿qué es lo que ustedes creían? no, o sea, La veda. yo iba... ¿Nos gusta o no nos gusta? ¿Cuál es la opinión, el termómetro? Claro, la persona dice, bueno, la veda, pero ¿tendrá sentido? Ah, Ya, esa era un poco la pregunta. Entonces fuimos en este proyecto de ciencia pública que adjudicó la Alianza Pesca Maule,
fuimos y tomamos muestras de agua para ver las larvas. Y la veda de la merluza en ese momento era solo septiembre, Ya. para proteger justamente las hembras del momento del desove. Pero fíjate que nosotros a principios de agosto que hicimos un piloto, ya encontramos larvas. Y fíjate que los muchachos se impresionaron cuando las vieron y después las identificamos en el laboratorio con técnicas genéticas, digamos, y también por taxonomía. Y claro, o sea, ellos ahora les encuentran sentido a tener esa veda, porque hay un respaldo de la ciencia, no es que a alguien se le ocurra en un escritorio, Eso te decía, septiembre no pescan más. expliquémosle a la gente que nos está viendo por qué el hecho de que hayan encontrado larvas en agosto significa que tenga sentido la veda. Claro, porque incluso ¿Y larvas de pensar de merluza. Ya. Entonces, porque ellos, ese recurso merluza común, Merlucius galli, es muy, muy importante ese recurso para ellos y en general para todo el país. La merluza o pescada, por Dios que es rica. Sí. De hecho, es uno de mis pescados regalones, digamos. Y ellos quieren proteger ese recurso. Pero en realidad ahí estuvimos viendo que tal vez no sabemos si la veda en septiembre, porque ya después en octubre encontramos muy poquitas larvas. Es que la duda la tienen por la veda o la fecha de la veda. Las dos cosas Las dos eran. cosas. Entonces ahora de repente hacer evaluaciones, bueno, igual tomamos una muestra con distancias grandes de tiempo. Entonces, para acotar mejor la veda, habría que tomarlas con menor distancia y hacer monitoreo de eso. O sea, si estamos encontrando larvas en el agua, de repente paremos, porque podemos estar extrayendo hembras que todavía no desovan. ¿Te fijas? Los tiempos con los que ocurre la trazabilidad genética en productos del mar. Porque te decía este ejemplo, no es lo mismo la Seremi, digamos, que cierra el local de un momento a otro, que lo que se demora en tomar un examen y todo el proceso posterior, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí hay varios temas. Uno es la especie, pero de eso te voy a hablar un poquito después, pero lo que tú me dices es que cuando la Seremi cierra es por un tema de salud pública, porque se hacen monitoreos, el programa de sanidad moluscos bivalvos y también salud hace monitoreos de las áreas de extracción por contaminantes, microorganismos y marea roja. Entonces, como su deber es velar por la salud, por esa razón ellos hacen monitoreos con frecuencia semanal, quincenal, y en caso de que se detecte niveles inaceptables para la salud, se cierra. Entonces, y eso, mira, aquí teniendo marea roja y otros problemas, no tenemos prácticamente muertes por esa razón. Y eso es algo muy bueno, porque el sistema funciona. Pero respecto de la autenticidad de los alimentos, yo te comentaba el caso de los choritos también, respecto a la especie, al nombre científico del chorito que sacamos acá. En Europa empezó la legislación específica en productos del mar, la legislación de etiquetado que pide declarar el nombre común y el nombre científico. Por ahí le empezaron a exigir como el 2013. Y como Chile es el primer exportador mundial de este recurso, empezaron a hacerle análisis allá, porque se exporta la mayor cantidad de productos congelados a granel. Y allá lo reenvasan con marcas propias de supermercados, por ejemplo, o incluso hacen conservas. Y a mí me ha tocado ver marcas propias de supermercados con esta rotulación y dice mejillón Mytilus chilensis. Increíble, o sea, afuera. Sí. Entonces, esa trazabilidad la hacen tanto los gobiernos afuera como los supermercados, porque ellos cuidan su marca. Si están vendiendo algo con una marca propia de un supermercado, no se pueden arriesgar a un incumplimiento legislativo. Oye, para terminar, María Angélica, estamos conversando con María Angélica Larraín, expositora de Congreso Futuro 2026, sobre los alimentos, la genética, trazabilidad, seguridad, autenticidad, calidad, etc. Si alguien afirma que los alimentos 100% naturales existen y son confiables, ¿qué dirías tú? Con todo esto de etiquetado, alimentos orgánicos, 100% naturales, ¿son chequeables también? ¿Son verificables a la luz de todo lo que hemos estado conversando? Sí, mira, para... Porque hay un auge por lo orgánico, ¿no? Un auge por lo natural. Y eso implica etiquetas, y eso a veces implica también fraudes. Sí. Justamente, mira, yo específicamente no he trabajado en comprobar recursos, o sea, si es de origen producción orgánica o convencional.
pero he tenido la suerte que he podido asistir a un congreso que se llama Avance Reciente en Análisis de Alimentos, ¿Ya? Recent Advance in Food Analysis, en Praga. Se hace cada 2 años. En República Checa. En República Checa. Oye, y fíjate que en este congreso me ha tocado asistir que ellos tienen análisis para comprobar si son orgánicos, pero ahí hay un montón de variedades, o sea, si las lechugas son orgánicas, por ejemplo, o los repollos. Entonces hay variedad de análisis detrás de eso. Pero sí, yo he escuchado de gente que trabaja en eso y que tiene metodología. Ay, ¿Sí? que sería Así abordable. Sí, entonces si alguien quiere certificar su producto y dar esa garantía, se puede hacer. Acá en Chile. Sí, yo me imagino, pero se requiere un poco de investigación y desarrollo, Claro. digamos. Claro, porque Pero yo pienso que sí. también cuáles son esos sellos. Esos sellos los dan las universidades, porque, no sé, Ay. el atún de Isle Pascua, por ejemplo, recibe un sello, pero es de INAPI y es denominación de origen. Exactamente. Pero no sé si es lo mismo que lo que estamos hablando acá. Pero lo que pasa es que tú puedes poner la denominación de origen, que es todo un proceso legal para obtenerlo, pero después de eso tú tienes que hacer como la vigilancia, la fiscalización, el monitoreo de que ese sello se ocupe bien. Ya. Entonces, por ejemplo, hay otros sellos de pesca sostenible y hay montones de sellos. Y el de pesca sostenible del Marine Stewardship Council, ellos hacían vigilancia de los productos que tenían su sello, a ver si efectivamente correspondían a los que decían, y también lo hacían con genética. María Angélica Larraín, Voces del Futuro, transmisión oficial de USTV desde el Congreso Futuro. María Angélica, muchas gracias por la entrevista. A ti por Seguimos este con tema. más. Que esté muy bien. Gracias.